Pilot Guide. En el episodio de hoy, Adela Úcar visitará la antiquísima isla de Creta, pero primero, deciros que... Estoy en un país que durante décadas ha estado vigilado por las fuerzas pacificadoras de la ONU, ya que desde la caída del muro de Berlín, su capital era la última que permanecía dividida en todo el mundo. Pese a todo, millones de personas vienen a veranear todos los años a esta isla étnicamente separada. La razón se debe a la buena temperatura y al sol que impera en sus playas, además de las fantásticas cosas que ofrece para ver y hacer. ¡Bienvenidos a Chipre! Chipre es la isla más oriental del Mediterráneo, situada a unos 80 kilómetros de la costa turca, a medio camino entre Europa y Oriente Próximo. Empezaré mi viaje en la animada ciudad de Ayia Napa, practicaré submarinismo en Limassol y me uniré a las celebraciones del solsticio de verano en la vecina Curión. De allí iré tierra adentro hasta el monte Olimpo antes de llegar al monasterio de Kikos. Tras pasar la dividida capital de Nicosia, viajaré hasta el norte del país y terminaré mi viaje en Kyrenia. Chipre y Creta. La mayor parte de los que vienen de vacaciones a Chipre acuden a los complejos turísticos de playa existentes a lo largo de su costa meridional. Esto es Ayia Napa, que hace unos 30 años era una tranquila aldea pesquera. Hoy, si eres joven de espíritu y te gustan las fiestas desenfrenadas y la música a todo volumen, este es tu sitio. La mayor parte de la actividad en Ayia Napa tiene lugar entre medianoche y el amanecer. Sin embargo, las fiestas al atardecer en la bahía de Nisi son un preparativo para la larga noche de marcha que se avecina. Esto es Bahía de Nisi. A ver, ¿dónde están los fiesteros? Venimos a la playa de Nisi durante el día y luego salimos por el centro de noche. Desde que hemos llegado hemos salido todas las noches. Tratamos de no desfasar mucho, pero no siempre lo conseguimos. Intentamos madrugar un poco, o sea, antes de cenar. Aquí la gente se levanta cuando le place, bien sea mañana, tarde o noche. Mi amigo, por ejemplo, sigue durmiendo. Y fijaos la hora que es, las 5:30. Disfrutad de vuestro tiempo libre. Con el gran número de turistas que vienen todos los años en busca de playa, pasar las vacaciones en Ayia Napa requiere resistencia. El animador de la fiesta de la espuma, Mark Sudik, es un habitual del lugar. ¿Qué suele hacer la gente? Beber, irse de juerga, bailar, llevarse a casa un ligue que hayan conocido. Ya veo que Ayia Napa tiene cierta fama. Me han dicho que la llaman Ayia la Guarra. Eso es, la llaman así porque guarra rima con Napa, pero para mí no difiere de muchos lugares de España, Turquía o de otras ciudades de aquí. Es un destino vacacional lleno de gente joven a la que le gusta la juerga a tope. Eso es, ahora por aquí. Las mejores playas de Ayia Napa se encuentran a unos 3 kilómetros de la ciudad. Por eso hay muchos que alquilan scooters o quads para moverse de un sitio a otro. Del centenar de locales nocturnos que hay en Ayia Napa, la mayoría son temáticos y no están en su apogeo hasta bien entrada la madrugada. Razón por la que cuando Mark y yo vamos a tomarnos nuestra primera copa apenas vemos mucho ambiente. Vamos a tomarnos aquí una copa. ¿Vale? Vas a probar el brandy sour. ¿Me pones 2 brandy sour? Estupendo, gracias. Así que esta es la especialidad local. Efectivamente. ¡Salud! Me encanta el sabor a limón. Francamente no está mal, mucho mejor de lo que yo pensaba. Tras el cuarto sabe aún mucho mejor. Moverse por Chipre no es fácil para quien vaya por libre, ya que la mayoría de los grupos de turistas se desplazan por la isla en autobuses de empresas turísticas. La gente usa poco los autobuses públicos y son poco frecuentes. Por eso mejor haceros con un horario antes de presentaros en la parada de autobuses si no queréis estar mucho tiempo esperando. Desde Ayia Napa recorro 120 kilómetros a lo largo de la costa hasta Curión, pasando antes por Limassol.
Todo el recorrido a lo largo de la costa es un continuo espacio vacacional de playa, pero justo nada más dejar Limassol, la playa de Kurion es una de las más hermosas de Chipre. Sin embargo, la razón principal por la que estoy aquí es por visitar un sitio que está por encima de la playa, en lo alto de sus acantilados. Hace 2500 años, Kurion era una de las ciudades-estado más importantes de Chipre, de gran renombre en todo el antiguo orbe griego. Aquí muchos dioses eran objeto de veneración, pero al que más adoraban era a Apolo, sobre todo en su faceta de dios del sol. Mientras que el resto de los adoradores del sol disfrutan de sus rayos en las playas de Chipre, aquí en las antiguas ruinas griegas de Kurion está a punto de comenzar una ceremonia ancestral con un culto al sol de otra índole. Hoy es el solsticio de verano, el día con más luz del año. Los antiguos creían que era el día en el que el sol se revelaba en su mayor plenitud. Cada año, y para honrar a sus antepasados, un grupo de chipriotas de la parte griega acuden aquí al templo de Apolo para revivir un antiguo ritual de adoración que se realizaba justo a mediodía, cuando el sol alcanza su cenit. ¿Lo hacéis habitualmente? Realmente no. Es algo que hemos estado haciendo estos 2 últimos días, al ceremonial me refiero. Empezó a realizarse hace 2 años y lo hemos continuado. Por eso la gente sabe más o menos de qué va la cosa y nosotros qué es lo que esperan nuestro cometido. Parece divertido. ¿Os gusta? Por supuesto. Bastante. Y como cada año, estamos aquí para darlo todo por el pueblo chipriota, por los que vienen a vernos y por el santuario de Apolo. Es algo nuestro. Lo hacemos encantados y significa mucho para nosotros, los greco-chipriotas, porque nos retrotraemos a 3000 años atrás en nuestra historia. Aquí en la isla. Exacto. Hace 2000 o 3000 años, Kurion, en su apogeo, debió de tener una fisonomía digna de contemplar. Su parte central, con su gran teatro y sus templos sagrados, sería un bullicio de personas. Sin embargo, las pruebas arqueológicas sugieren que todo esto tuvo un final repentino. En el amanecer del 27 de julio del año 365 de nuestra era, un mes después de que sus habitantes celebraran el solsticio de verano, se cree que un fuerte terremoto devastó Kurion y otras ciudades de la isla de Chipre. Pese a ello, aún se conservan muchas tradiciones griegas en la actualidad. En tiempos de la antigua Grecia y en todo el Mediterráneo, bien fuera para atrapar peces, buscar perlas o coger esponjas, la gente se sumergía en el mar a pleno pulmón. Hoy, por supuesto, lo hacen con equipamiento de submarinismo, pero se sigue practicando la inmersión a pulmón libre. Conocido como buceo libre, es uno de los deportes extremos más peligrosos del mundo. Chipre es uno de los mejores lugares para ello, así que voy a darme una zambullida. Me adentro en el mar desde la costa de Limassol con un grupo de buceadores chipriotas, entre quienes se encuentra el que ostenta el récord nacional de buceo libre, Kostas Kiliaki, que además es de los mejores del mundo en la especialidad. ¿Hasta qué profundidad vamos a sumergirnos? ¿Vamos? ¿Sí, los dos? Bueno, rectifico, ¿hasta qué profundidad vas a bajar? Quiero probar hasta los 70 metros. ¿70 metros? O sea, unos 250 pies. Sí. 70 metros para abajo, otros 70 ascendiendo y encima todo el tiempo sin respirar. Menuda locura, ¿de veras que te gusta? Sí, me divierte. Es estar tú solo ante la inmensidad del mar, únicamente yo. Por eso me fascina. Llegamos a una zona en la que la profundidad supera los 70 metros que se propone Kostas. Los otros buceadores, por contra, descenderán solo hasta los 20 metros. El secreto de la zambullida libre radica en mantener la respiración durante largo tiempo. Para eso es necesario relajarse. Eso es muy fácil decirlo aquí arriba, pero sentir que te empieza a faltar el aire bajo el agua es otra historia. Bueno, no estoy muy segura de cuánto aguantaré sin respirar. Pero vamos a intentarlo. En mi primera inmersión me cuesta relajarme. Los oídos se me taponan y apenas puedo sumergirme más.
¿Qué ocurre? Mis oídos no puedo. Tapónate la nariz. Eso he hecho, eso he hecho. ¿Y nada? No. Los demás son capaces de ralentizar su ritmo cardíaco inspirando menos aire y consiguen llegar hasta los 20 metros. Hay gente que ha muerto intentando esta cota de profundidad. La clave está en cerrar los ojos e ir descendiendo. Es como un viaje mágico en el que tienes que ir meditando con tu mente y con tu cuerpo. Es una sensación única y francamente especial. La semana pasada conseguí llegar hasta los 21 metros. Es mi récord personal. Me sentí genial. Tenía unas sensaciones que jamás había experimentado en mi vida. Al final le cogí el truco y conseguí sumergirme hasta 6 metros de profundidad. Ejerce un efecto imán. Quería ir aún más al fondo. Es realmente tentador. Quería descender un poco más. Es más adictivo de lo que yo pensaba. Así. Para finales de año, Costas espera alcanzar los 90 metros. Los 70 actuales, que forman parte de su entrenamiento habitual, son ya de por sí potencialmente peligrosos. El récord mundial hasta la fecha es de 214 metros y lo ostenta el austriaco Herbert Leach, pero lo hizo ayudado de lastre. Que yo sepa, en el mundo solo hay 20 o 25 personas que hayan alcanzado los 75 u 80 metros de profundidad sin ayuda de pesas. Ni me lo he planteado. 70 metros. Tampoco se me ocurriría intentarlo. Actualmente me estoy sumergiendo hasta los 20 metros, pero 70 demasiado. ¡Madre mía! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! Para él es pan comido. Enhorabuena, Costas. Lo has hecho muy bien. En Chipre, uno podría pasar fácilmente todo el tiempo en la playa, pero en la parte interior de la isla hay algunas aldeas tradicionales y monasterios antiguos que también merece la pena visitar. El trayecto hasta el Monte Olimpo dura solo 1 hora y media. Desde allí iré en bicicleta de montaña hasta el monasterio de Kikos, donde pasaré una noche. Uy, esto es más accidentado. Al fin llegamos. Aquí es. Ya estamos. En mi caso, es la primera vez que pernocto en un monasterio. Para mi sorpresa, cualquiera puede dormir aquí, mujeres incluidas. No hay un precio establecido, simplemente la voluntad. Es un lugar sencillo y confortable, pero tienes que hacerte tú la cama. Creo que no me voy a esmerar mucho poniendo las sábanas. Estoy exhausta. Dedicado al culto cristiano ortodoxo griego, el monasterio de Kikos es el más famoso de los existentes en la isla. Fue fundado a finales del siglo XI y alberga reliquias religiosas de gran valor. Lleno de riquezas desde su fundación hace casi 1000 años, Kikos es actualmente el monasterio con más objetos valiosos de todo Chipre. Ahora me dirijo hacia su capital, Nicosia. Hay un único minibús al día, así que si eliges ese medio de transporte, asegúrate de presentarte con bastante antelación si no quieres perderlo. Atravesando las montañas, el trayecto hasta Nicosia dura un par de horas, evitando la franja controlada por las fuerzas de la ONU, entre la zona sur dominada por los griegos y la más reciente República Turca del norte de Chipre. Está a una corta distancia andando desde el centro de la ciudad, el lugar en el que la antiguamente unida capital fue separada en dos durante la guerra. En 1974, Turquía invadió Chipre, una ocupación que encontró gran resistencia entre la población griega de Chipre. Antes de dicha fecha,
Esta era una de las calles más transitadas de la ciudad. Ahora está prácticamente desierta, cosa que no me extraña porque hoy es un callejón sin salida. Los kilómetros de alambradas con espinas y las garitas militares que afean Nicosia forman un elemento integrante de la ciudad desde la contienda y aún hoy día, muchos años después de la caída del muro de Berlín, goza del triste honor de ser la última capital dividida del mundo. Hace solo unas décadas, estas tiendas y casas abandonadas bullían de actividad. Hasta el año 2003 estaba prohibido atravesar la zona desmilitarizada o zona de amortiguación de la ONU. Felizmente, a partir de ese año se permitió el acceso en algunos tramos y en marzo de 2007 comenzaría el desmantelamiento de la llamada Línea Verde. Gracias. Estoy en el paso fronterizo más utilizado por los turistas y este era el Hotel Letra Palace. En su época, el lugar más lujoso en el que albergarse quedó incluido en la zona de amortiguación y reconvertido en cuartel general de la ONU. Según Naciones Unidas, Chipre sigue siendo oficialmente un único país, aunque te exigen el pasaporte para entrar a ambos lados. Procurad no olvidarlo. Reconocido internacionalmente excepto por Turquía, el norte de Chipre es visitado por un 90% menos de turistas que el sur. Pero para el viajero curioso, hay muchas cosas que descubrir en el norte menos desarrollado, especialmente en la parte histórica de aquí, de Nicosia. Hola, ¿me cortas un poco? Cuyas calles ofrecen un aspecto mucho más tradicional. Una especialidad turca hecha con tahini, semillas de sésamo y azúcar. Una mezcolanza rara, pero bastante deliciosa. ¿Me pones otro trozo? Gracias. Y por cierto, aquí manejan otra divisa. En el sur es la libra chipriota, aquí es la lira turca. Aquí hay cantidad de cosas diferentes respecto a la parte sur de Chipre, tal y como he podido descubrir en este mercado. Hola. ¿Quiere probar esto? Sí, cómo no. Es irónico que algo tan sencillo como el nombre de un dulce pueda ser un manifiesto político. Esto es fresa, limón, pistacho, menta. Pues voy a probar uno. Las delicias se venden también en el sur, pero allí no las llaman delicias turcas. Mucha gente piensa que... dice que no son delicias turcas, sino delicias griegas o delicias chipriotas. Es algo que no se puede cambiar. Son 230 años de tradición. Empezaron en Estambul como delicias turcas y así seguirá siendo. Hay quienes no se toman esto tan a pecho. La división entre greco y turco-chipriota se remonta a siglos atrás. La mezquita Selimiye, que domina la ciudad vieja, fue antiguamente una catedral hasta que fue transformada a su aspecto actual hace unos 500 años, cuando el Imperio Otomano conquistó Chipre. El interior es precioso, pero lo más sobresaliente de todo son las vistas desde lo más alto. Haciendo una excepción, el conservador de la mezquita me conduce a uno de los minaretes. Desde las alturas es difícil discernir la división de la ciudad. Apenas se distinguen las alambradas de la zona limítrofe controlada. Oficialmente no se ha producido conflicto alguno desde la guerra de 1974. El país es seguro para los turistas y aunque el legado de odios y desconfianzas entre el norte y el sur no es siempre evidente, sí que es latente. Qué pena que esta espléndida ciudad esté dividida en dos. La zona de amortiguación es como una herida que recorre todo el país, pero al menos hay un atisbo de reconciliación ahora que los griegos y los turcos pueden cruzar libremente ambas fronteras. Uno de los ejemplos más elocuentes de reconciliación en el Chipre actual es la Coral de la Paz de ambas comunidades. Compuesto tanto por voces griegas como turcas, sus miembros quedan una vez a la semana para ensayar en la zona desmilitarizada. Me llamo Sula y soy greco-chipriota. Mi nombre es Deray Shilada y soy turco-chipriota. Y somos muy buenas amigas. Amigas íntimas. Sí, sí. Precisamente la coral tiene dos directores, uno greco-chipriota y otro turco-chipriota. Puede que no hablemos la misma lengua, pero con la música expresamos nuestros deseos mutuos. No somos políticos, simplemente músicos. Queremos transmitir un mensaje con nuestra música. Paz.
Queremos estar juntos, queremos convivir sin problemas, queremos compartir codo con codo nuestra nación y conseguir lo mejor para nosotros y nuestros hijos. Bravo, griegos, bravo, turcos, muchísimas gracias. Saliendo desde Nicosia, la última etapa de mi viaje me lleva hacia el norte, cuyo trayecto de media hora tiene como destino el pueblo costero de Kyrenia, donde espero contemplar su famosa e impresionante puesta de sol desde el antiguo puerto. Francamente, estaba esperando este momento. Esto es un fantástico hotel junto al puerto, barato, animado y lo mejor de todo, al parecer hay unas vistas estupendas desde el restaurante. El panorama desde el restaurante del hotel es extraordinario, pero para contemplar de forma privilegiada la puesta de sol, decido ir caminando por el muelle hasta lo alto de las murallas del castillo medieval. Este lugar es increíble e impresionantemente bello. Me alegro un montón de haber venido a Chipre. Todo lo que se respira aquí es tranquilidad, todo rezuma belleza, todo es sofisticado y viejo. Es realmente un privilegio y el sol está a punto de ponerse. A continuación, Adela Úcar visitará la mayor de las islas de Grecia, Creta. Estoy en una isla con una larga historia, famosa por su gente fuerte y orgullosa, su civilización clásica, sus impresionantes paisajes montañosos y lo ufanos que se sienten por ello. Voy a recorrer la isla griega de Creta. Creta está situada a unos 300 kilómetros al sur de Grecia. Empezaré mi viaje en Jania. Desde allí reviviré los horrores de la batalla de Creta. Siguiendo por el oeste hacia Maleme, continuaré por el valle de Keriti hasta la bahía de Suda y atravesaré las montañas blancas antes de alcanzar la costa meridional en Oras Fakion. Luego recorreré dirección oeste el sendero E4 hasta llegar a una de las playas más bonitas de Creta, el Afonisi. Senderismo en Creta. Creta tiene 260 kilómetros de longitud y solo 60 de ancho. Tiene una población de aproximadamente 500.000 de personas. Sí, esto sí que es viajar como Dios manda. Mi primer puerto de destino es Jania, la segunda mayor ciudad de Creta. En épocas pasadas fue escenario de muchas batallas, pero hoy día es el turismo lo que prevalece y se concentra precisamente aquí, junto al puerto. Muchas de las antiguas casas a lo largo del muelle han sido transformadas en cafés, restaurantes y pensiones tradicionales. Las estrechas calles y los empinados callejones del barrio antiguo están jalonados de arquitectura veneciana y turca. Y una vez que te has orientado por sus angostas calles y te has acomodado en tu habitación de hotel, es entonces cuando comprenderás por qué Jania ha sido declarada la capital espiritual de Creta. Hora de conocer la ciudad. Jania debe mucho de su encanto actual al legado de los venecianos. El Imperio bizantino les cedió Creta en 1204 por su contribución en las cruzadas. Desplegaron aquí el mismo esplendor arquitectónico y atención por el detalle que en la misma Venecia. De hecho, los venecianos tenían pensado transformar estrechas callejuelas como esta en canales, hasta que sus planes se vieron truncados por los turcos. A pesar de todas las fortalezas que habían levantado, al final los venecianos fueron invadidos por los otomanos en 1645, que dejaron su propia impronta y creencias en la ciudad, transformando las iglesias en mezquitas y añadiendo su peculiar decoración oriental a los edificios. Si en la época de los turcos y de los venecianos las especias y las telas flanqueaban estas calles, ahora son los comerciantes vendiendo recuerdos a cambio de euros. Los muchos restaurantes que se alinean en la parte más turística están hasta rebosar en los meses de verano, por lo que los precios aquí pueden ser excesivos. En el centro de la ciudad, por contra, tendrás la suerte de encontrar el Oasis, un bar de kebabs y toda una institución en Jania.
Regentado por 3 hermanos, abrió en 1967 y solo sirven una cosa: Souvlaki. Puede que este lugar no tenga buenas vistas, pero el souvlaki es de lo mejor que he probado. Está riquísimo. Es el mejor en toda la ciudad. ¿De veras? Sí, solo lo conocen los que viven aquí. Años atrás se llamaba Giro, Ya. que es el nombre turco. Era parecido al doner kebab, pero cambiamos los ingredientes y la base. Ahora es carne de cerdo. Es el mejor que he comido en mi vida con diferencia. Seguro, por eso vengo yo aquí. En el barrio viejo turco de Hania se han abierto gran cantidad de bares y para los jóvenes de la ciudad es la zona típica para salir. Pero aquí también encontraréis locales más antiguos, como el Café Birrakia, que ofrece unas veladas más tradicionales. Aquí la música y el folclore tradicional cretense tienen una cierta celeridad y un cariz guerrero. La mayoría de las danzas se ejecutan en círculo. Antiguamente los danzarines lo hacían para protegerse de las malas influencias. Cuéntame algo de ese baile. Pues que se llama Tepotzali. Ya. Es una danza guerrera, una danza antigua. La realizaban antes de comenzar una batalla para así conseguir fuerza. Su nombre significa 5 pasos, y no es porque tenga precisamente ese número de pasos. Al parecer el significado se deriva del 5º intento del pueblo cretense por obtener su libertad. Ah, porque hubo muchas invasiones, ¿verdad? Claro. Ahora entiendo. Es un baile rápido. Lo que pasa es que el inicio es un poco lento y luego se torna acelerado. Y por supuesto no hay fiesta que toque a su fin sin la típica ruptura de platos griega. Este acto es un vestigio de un antiguo ritual que tenía que ver con la muerte. El hecho de romper los platos contribuye a que los participantes acepten de mejor grado el fallecimiento de sus seres queridos. Pero hoy en día este ceremonial se ha transformado en un motivo de celebración en toda Grecia. Es fácil dar por hecha la supervivencia de los monumentos antiguos de Hania a lo largo de los siglos, pero la realidad es que muchos de los edificios del barrio viejo fueron destruidos la última vez que la isla fue invadida. Hablamos de la batalla de Creta de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Creta era simplemente una pequeña isla de población campesina situada en la Europa más meridional, disfrutaba de una importante situación estratégica. En abril de 1941, Hitler había invadido ya gran parte de Europa, incluida la península griega. Entonces, entre los lugares más lejanos que le quedaban por anexionarse, estaba Creta. La batalla de Creta comenzó a solo unos kilómetros de la ciudad de Hania, en la localidad vecina de Maleme, que es el lugar al que me dirijo. Allí he quedado con Eleni Maranoli, natural de allí. Hoy día el cementerio de Maleme es el sitio en el que reposan unos 4.500 soldados alemanes, pero en el momento de la batalla era uno de los principales aeródromos de Creta. ¿Este es el aeródromo de Maleme? Correcto, se trata del aeródromo. Y justo al lado se encuentra el pueblo de Maleme, tal y como puedes ver. Aquí es donde comenzó la batalla. Creta tiene una posición estratégica privilegiada en el Mediterráneo. Por eso los alemanes estaban más que interesados por apoderarse de la isla. Primero porque les proporcionaría vía libre hacia África, Chipre u otras partes de la cuenca mediterránea, y segundo porque ya se habían adueñado del resto de Grecia. Las fuerzas aliadas le suponían una gran amenaza, por eso su objetivo era tomar este lugar. Si se apoderaban del aeródromo significaría que podrían traer aquí tropas y suministros, lo que les allanaría el terreno para hacerse con el resto de la isla. ¿Es cierto que los aliados ya sabían que los alemanes venían para acá? Cierto, lo sabían con antelación porque habían conseguido descifrar un mensaje en clave. Sabían que el ataque se produciría el 20 de mayo de 1941. Y es por esto por lo que el jefe de las tropas aliadas, un neozelandés, el general Freyberg, sugirió que se destruyera el aeródromo para que no pudieran aterrizar en él. Pero la pregunta que aún sigue sin ser contestada hoy día es por qué su propuesta no fue aceptada. Claro. Y eso, nadie secundó su plan. ¿Y qué es lo que pasó? En la madrugada del 20 de mayo de 1941, a las 6:30 de la mañana, se inició un bombardeo intensivo en la zona.
Por supuesto, esto produjo pánico y confusión. Enormes nubes de polvo cubrieron el área y alrededores. Momentos después, a eso de las 7:30, empezaron a aparecer los aviones y planeadores alemanes, de los que saltaban paracaidistas. Estos iban aterrizando cerca del aeródromo. Los aliados, por supuesto, les estaban esperando y empezaron a dispararles conforme iban descendiendo. Algunos eran abatidos nada más tocar tierra, otros cayeron obviamente por error sobre olivos que allí había plantados. Habían quedado enredados entre las ramas y fueron también abatidos a tiros. Los aliados sobreestimaron su poderío o bien se confiaron demasiado, pensaron que la victoria iba a ser fácil. Así que fue un ataque aerotransportado masivo. Sí, era la mayor invasión aérea realizada hasta la fecha. Eleni, ¿qué pasó al final? En la mañana del día 21 llegó un contingente tras otro de tropas y aeronaves. Los paracaidistas que saltaron ese día se unieron a los que sobrevivieron el día anterior y atacaron a los aliados. Les obligaron a retroceder hasta esta área. Hermann Vogt fue uno de los 8.000 paracaidistas alemanes que forzaron a los aliados a replegarse hasta estas montañas. Tener que apuntar hacia otro hombre para dispararle me pareció en ese momento muy duro. Estaba viendo a la persona a la que iba a matar, pero él no me veía a mí. Dudé un instante. Pero sabía que tenía que apretar el gatillo porque estaba viendo que mis compañeros venían raudos desde la retaguardia y sería yo el que moriría si no me daba prisa en hacerlo. Me dije, vamos, dispara. Tuve que hacerlo. Luego reflexioné acerca de lo que había hecho. Es algo que no es fácil de olvidar. Me acuerdo perfectamente de ello. Una vez tomada Maleme, los alemanes continuaron su avance a lo largo de la costa septentrional. El siguiente objetivo era Hania, y de ahí continuaría en dirección este hasta dos ciudades más importantes, Rethymnon y Heraklion. Pero antes de apoderarse de Hania, tuvieron que atravesar el valle de Keriti. Me he pertrechado de una bicicleta para retomar la ruta que los soldados alemanes invasores realizaron durante los primeros días de la batalla de Creta. Cuesta imaginar cuánta sangre fue derramada aquí. El Valle de Keriti se ha ganado el título del Valle del Millón de Naranjas por el considerable número de naranjos que han crecido aquí. Los naranjos son unos de los muchos árboles que plantan aquí, además de los olivos y los limoneros, los agricultores de la zona. Esto ha acrecentado la buena reputación de Creta como uno de los lugares de Europa donde más saludablemente se come. De hecho, muchos de sus habitantes viven hasta edades bien avanzadas. El Valle del Millón de Naranjas no es el único calificativo que tiene esta zona. También la denominan el Valle Carcelario. Uno de los primeros logros de los nazis fue el asalto de esta prisión, la de Ayam. Los funcionarios que en ella trabajaban liberaron a los internos y los alemanes establecieron aquí un cuartel general de alta seguridad. Cumplió este cometido hasta el final de la contienda. Mientras que los alemanes controlaban esta zona, no sucedía lo mismo en las colinas y aldeas vecinas. Los invasores no pensaron que los cretenses opusieran tanta resistencia. La lucha allí fue encarnizada. En el pueblo vecino de Likianos, un espacio conmemorativo se alza en honor a los civiles cretenses que murieron defendiendo sus municipios en la batalla. En los primeros días de las hostilidades, mientras los aliados iban retrocediendo tras su derrota en Maleme, los pueblos lucharon con fiereza conteniendo a los alemanes durante 7 días cruciales. Se dice que cada habitante tiene una historia que contar acerca del heroísmo de alguno de sus familiares durante la contienda. Edvikis, ¿por qué fue tan importante la batalla que tuvo lugar en el Valle Keriki? Bueno, por dos razones fundamentales. La primera porque permitió a las tropas aliadas retroceder con tiempo suficiente. Y segundo porque era la primera vez en la historia europea en la que los civiles, incluidos ancianos, mujeres y también niños, decidieron hacerle frente al ejército alemán. Los cretenses habían perdido su libertad en épocas anteriores, eran conscientes de la importancia de la misma. Y bueno, de forma espontánea, cogieron todo lo que pudieron encontrar en sus casas: cuchillos, palos, antiguos rifles de la época de la ocupación turca. Salieron de sus escondites de las montañas y aldeas vecinas para así desafiar al ejército nazi.
El coste de vidas fue extremadamente alto. Murieron más de 6.500 hombres. 1 millar de mujeres y casi otro tanto de niños fueron asesinados en los primeros días de la batalla. Lucharon por su libertad. Yanis Yavanakis, también cretense, nos cuenta sus recuerdos de la guerra. 108 aldeanos fueron capturados por los alemanes para ser interrogados. Entre ellos se encontraba él y su padre. Le preguntaron si su padre escondía armas en casa. Él respondió que no lo sabía, así que los alemanes le liberaron. Otros, en cambio, fueron conducidos hasta el río para ser ejecutados, incluido su padre. Unas horas después, él fue llevado hasta dicho río para cavar la fosa de los asesinados aquel día. Nada más pasar el puente, había un vehículo alemán cargado con palas y picos. Los cogimos y vinimos hasta aquí, un poco más arriba de donde yacían, para cavar las 4 grandes fosas. Una vez ejecutados, habían cubierto los cadáveres con grandes ramas de árboles. Los cuerpos estaban desnudos para aprovechar lo que llevaban encima. Estaba buscando a mi padre. No sabía dónde estaba. En el momento que vi su cadáver, saqué el reloj de su pantalón que estaba al lado. La hora que marcaba eran las 6 menos cuarto. Nunca olvidaré esa hora mientras viva. A continuación, los alemanes me ordenaron que me fuera, y como estaba llorando, me preguntaron por qué lloraba. Les dije que acababa de ver el cuerpo tendido de mi padre, y siguieron preguntándome que por qué lloraba. Así que me fui y me dirigí a mi casa. Mis paisanos me preguntaban a quiénes habían fusilado, y yo contestaba sin dudar un instante: su marido está muerto, su hijo está muerto. ¿Qué les podía decir si no? ¿Mentiras? ¿Que no había visto los cadáveres? Había visto a todos yacer muertos. Los aliados en su retirada estuvieron profundamente agradecidos por la valentía mostrada por los civiles cretenses, y hoy día existen unos fuertes lazos con las naciones implicadas entonces. Para los veteranos aliados que participaron en la batalla, los recuerdos de aquellos 12 días de lucha siguen intactos. Cada año, en los días que se conmemora el aniversario de la batalla de Creta, algunos de los veteranos de guerra aliados acuden al cementerio de Suda, lugar donde nos encontramos, para homenajear y recordar a sus compañeros caídos en combate. Aquí los tenéis. 1.497 soldados británicos, neozelandeses y australianos descansan aquí en paz. Sus restos fueron traídos a la bahía de Suda al acabar la guerra desde todos los rincones de la isla. Aunque la batalla de Creta terminó con la derrota de los aliados, supuso una de las defensas más heroicas realizadas por ellos durante la guerra. Al llegar aquí esta tarde siento un profundo respeto por estos veteranos y por lo que hicieron. Es difícil comprender las circunstancias por las que pasaron y los sacrificios que tuvieron que hacer. Mientras los paracaidistas enemigos iban aterrizando, ellos estaban apostados en las húmedas trincheras. Cuando alguno de los soldados tenía a tiro a uno de los que ya habían tocado tierra, le decía: para ti, la guerra ya ha terminado. Matamos a soldados alemanes. Horrible. Otro compañero y yo nos encontramos a un muchacho alemán. Él se sacó de la chaqueta una foto, creo que de este tamaño. Entre un grupo de personas figuraban sus padres. Él pensaba que había llegado su final, así que nos dio un pagaré equivalente a unos 5 marcos alemanes que cobraríamos después. Nos habíamos topado con ese joven y pudimos haberle hecho prisionero en ese instante, pero ¿qué íbamos a hacer con él? ¿Llevarlo con nosotros desde Durani hasta la prisión del acuartelamiento más cercano, que estaba en Platanias a unos kilómetros de allí? Andábamos ya bastante jodidos nosotros mismos como para hacernos cargo de otra persona y pegarnos una caminata extra. Le pudimos haber pegado un tiro en aquel momento y lugar, pero me dejé guiar por el sentido común y el otro hombre que me acompañaba, mayor que yo, estuvo de acuerdo conmigo. Eso suponía contravenir el código militar, cierto, pero me sentí con la potestad de infringir el reglamento. Y eso es lo que hice. El tiempo que estuvimos prisioneros estábamos famélicos. Algunas mujeres griegas venían y nos arrojaban cortezas de pan, de ese típico pan de Grecia. Al verlo, los alemanes las golpeaban. Esos griegos tenían un arrojo fuera de lo normal. Eran duros como nadie.
Los cretenses son la gente más valiente del mundo. Dejo atrás la bahía de Suda y tomo la carretera principal que me llevará a través de Lefkaori o Montañas Blancas hasta la aldea pesquera de Orasfakion, donde los aliados consiguieron escapar de la isla durante y después de la batalla. Si hoy día montañeros de todo el mundo vienen aquí a disfrutar de estos paisajes y al gran reto de escalar las Montañas Blancas, durante la Segunda Guerra Mundial la historia era completamente distinta. Cuesta imaginar que hicieran toda esta distancia a pie desde Hania hasta la costa meridional, ya que mientras atravesaban las montañas, el agua prácticamente escaseaba, no había sombra alguna y apenas disponían de alimento. Sin embargo, tenían que seguir avanzando. Afortunadamente para los aliados, el terreno montañoso implicaba que era prácticamente imposible para los alemanes meter aquí los tanques. Era también un área muy accidentada para los paracaidistas, excepto en aquella parte. Asosser. Por suerte estaba defendida por los Anzacs. Si los alemanes hubieran conseguido lanzar a sus paracaidistas, hubieran bloqueado la retirada. Por tanto, las tropas pudieron avanzar hasta la costa a plena luz del día. Como los aliados en su huida tuvieron que abandonar la mayoría de sus posesiones en el camino, esta zona perteneciente a la meseta de Askifú se convirtió en una mina de oro de recuerdos de la guerra. Dominando la meseta se encuentra uno de los museos de guerra más atípicos que uno haya podido ver. Este cretense, Georgios Hatzidakis, se ha pasado toda su vida recogiendo reliquias de la guerra en las zonas de campo circundantes. Georgios tenía solo 10 años de edad cuando vio a los planeadores alemanes aterrizar en la colina opuesta a la casa de su familia. Tras escapar por los pelos al impacto de un proyectil procedente de un tanque, el cual sesgó de golpe la vida de su hermano y la de su tío, Georgios canalizó este sufrimiento creando un espacio definitivo y único en el que honrar a las víctimas del conflicto. Los jefes militares aliados dieron la orden de que sus soldados se retiraran al tercer día de la batalla. Así que 5 días después, las primeras tropas estaban ya dispuestas para ser evacuadas desde la costa meridional. Orasfakion se encuentra a unos 80 kilómetros de la bahía de Suda y actualmente es un remanso de paz. Pero en la batalla de Creta y durante 4 noches seguidas, este puerto fue testigo de la evacuación en masa de 15.000 soldados en barco, la mayoría con destino a Egipto. Pero el 31 de mayo de 1941, solo 12 días después de la invasión alemana, los aliados eran derrotados y entregaban Creta al enemigo. Sin embargo, no todos los soldados consiguieron escapar en aquel momento. Muchos tuvieron que esconderse en las montañas durante el resto de la guerra. El coste de vidas en ambos bandos fue considerable. Más de 3.500 soldados pertenecientes a países de la Commonwealth murieron en el campo de batalla y aproximadamente 5.000 del ejército nazi. Los alemanes nunca más volvieron a acometer una invasión aerotransportada. Las pérdidas fueron aún mayores entre los cretenses. Más de 8.000 personas, incluidas mujeres y niños, perecieron en la guerra. El mismo Winston Churchill tuvo que reconocer el coraje mostrado al declarar: a partir de hoy ya no diremos que los griegos lucharon como héroes, sino que los héroes luchan como los griegos. Estoy organizando la escapada de hoy, pero solo a lo largo de la costa. Rememorando el itinerario de huida de la batalla de Creta, miles de senderistas acuden cada año a la isla para recorrer la ruta E4, que forma parte de una senda que atraviesa media Europa. En los 3 días de caminata por la senda E4 desde Orasfakion, he descubierto los pueblos pesqueros de Lutro y Agiarumeli. He caminado a lo largo de un desfiladero antes de alcanzar Paleojora y terminar en el lejano extremo occidental de Lafonisi. El montañero Georgiou Antononakis me acompañó durante el primer tramo del camino. Aunque la senda pedestre europea E4 recorre todo lo largo de Creta, decidí invertir 3 días en pasar por solo algunos de sus lugares más espectaculares de la costa suroeste. Pues esto es una parte de la E4, la senda pedestre que recorre Europa. Ajá. Comienza en los Pirineos, atraviesa los Alpes Sí. y llega hasta el norte de Grecia, a Florina. Y desde allí atraviesa toda la península helénica, Sí. salta hasta Creta
Y ya ves, nos encontramos en el punto más meridional de esta senda que recorre Europa. Veo que estás muy en forma. Sí, he estado en muchos otros lugares del mundo practicando senderismo o bien con expediciones de alpinismo, como por ejemplo en Francia y posteriormente en Matterhorn. El primer día empleamos 2 horas de caminata tranquila desde Horas-Fakion hasta alcanzar la aldea de Lutro. ¡Hala! ¿Qué es eso? Es el extremo del Cabo Muri, Ya, que es donde se ubica Lutro. es precioso. ¡Qué pueblecito más encantador! Antes de la llegada del turismo en la década de los 70, Lutro estaba formado simplemente por un par de casas de pescadores aisladas del resto del litoral. El ferry para ahora aquí y muchos senderistas optan por pasar la noche aquí. Me he enamorado de este pueblo, se respira tanta tranquilidad. Es un lugar estupendo, muy tranquilo. Y como puedes observar, aquí no llega carretera alguna, no hay coches ni tráfico. Es cierto. Las personas que deciden visitar Lutro lo hacen en barca o a pie. Como puedes ver, es un lugar precioso rodeado de montañas y las casitas son blancas con sus ventanas pintadas de azul. Así son las casas aquí, pequeñas y pintadas de azul y blanco. Esto es similar a un paraíso. Bueno, hora de irse, nos quedan otras 4 horas hasta Agia Rumeli. Este es el enclave ideal para levantar un castillo, ¿verdad que sí? Estas ruinas son del medievo. Hay otras muchas diseminadas por toda la isla pertenecientes a diferentes periodos de nuestra historia. Algunas son de la época veneciana, otras de la turca. Ya. Se construyeron tantas fortificaciones porque había que proteger a la isla de los invasores de fuera. Sí, me han dicho que vosotros, los cretenses, sois muy celosos de vuestra tierra. Sí, es cierto. Y a partir de aquí la senda salta hasta Grecia. Por la tarde puede ser el momento para ir desde Lutro hasta Agia Rumeli y se tarda 5 horas a pie. Ya hemos llegado. Estamos en el punto más meridional de la senda E4. Bien, aquí es donde vas a pernoctar. Agia Rumeli, ¿verdad? Agia Rumeli, sí. Qué bien. Yo sigo más adelante. Ha sido un lujo tenerte como guía. Te voy a echar mucho de menos. Que te vaya bien. Bueno, lo mismo nos vemos algún día en la cumbre de una montaña. Cali, espera. Tengo una habitación reservada. Mi nombre es Adela. Ha sido un día maravilloso, inolvidable. Pero en este momento no quiero saber nada de montañas, ruinas o aldeas. Simplemente quiero descansar. Los lugareños desaconsejan a los viandantes que comiencen este trecho de la senda E4 entre Agia Rumeli y Sugia, porque en algunos tramos no es nada seguro y completarlo al menos requiere 12 horas andando. Sin embargo, es posible alquilar una lancha o tomar un ferry que zarpe hacia el oeste hasta la aldea de Sugia. Lo bueno que tiene caminar a lo largo de una garganta es que puedes disfrutar de una gran variedad de paisajes y además hay muchos espacios de sombra para 32 gargantas que lo recorren. O sea, hay donde elegir. Hola. 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 ¿A qué le estás haciendo fotos? A esta interesante formación rocosa con franjas rojas y negras que corresponden respectivamente al hierro y al magnesio. Supongo que se formó a lo largo de muchos millones de años a consecuencia de la tectónica de placas y los terremotos que aquí han tenido lugar. ¿A dónde te diriges? Voy a Palejora. Estupendo, nosotros también vamos para allá. ¿Ah, sí? ¿Te apuntas? Claro que sí. Bien. Pues venga, adelante. ¿Sabes qué? En 1834 existió un viajero inglés muy amante de la aventura para su tiempo. Se propuso cubrir a pie toda esta parte del sur de Creta y consiguió llegar a los lugares más remotos. Gracias a él, todas estas antigüedades pudieron ver la luz. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Esta es la antigua ciudad de Lissos, perteneciente al periodo grecorromano. Se tarda solo 1 hora y media en ir a pie desde Sugia a Lissos. Esta última fue uno de los muchos antiguos asentamientos de la costa sur que se especializó en fabricar en vidrio puntas de flecha y dados que eran vendidos en África. Uno de los lugares digno de ver en Lissos es el templo de Asclepios, el dios de la medicina, que data del siglo III a.C. El monumento tiene un suelo en mosaico con motivos geométricos y de animales, realizados por los primeros cristianos. Desde Lissos hay otras 5 horas de camino hasta Palejora. Allí está Palejora. Ah, es eso.
Por fin lo conseguimos. Qué ganas tengo de quitarme las botas. Otro brindis. ¡Salud! ¡Salud! Paleojora es un destino turístico menos masificado y gran parte de su gastronomía y de sus vinos son típicos de la zona. Hoy me dirijo al punto más occidental de la senda E4, que está en el Afonisi. Me han dicho que allí se encuentra la playa más bonita de esta zona, así que creo que va a ser el lugar perfecto para concluir mi viaje. El tramo de la E4 entre Paleojora y el Afonisi es un trayecto sin dificultades que se hace en unas 4 horas. Ahí está el Afonisi. Menuda vista. Como podéis ver, esa islita de allí está separada de la isla principal por una pequeña franja de mar. Y las aguas son tan poco profundas que se puede vadear con facilidad. Con sus extensas playas de arena fina y sus calas de aguas superficiales, los turistas acuden a El Afonisi desde todos los puntos de la isla para regresar en el día. Y una vez que todos se marchan, podéis daros el gustazo de tener la playa para vosotros solitos. Creta me ha sorprendido y con creces. Sus montañas y sus costas han superado mis expectativas. A su vez me ha cautivado su fascinante pasado. Y aunque los cretenses sean orgullosos y celosos de lo suyo, me he sentido como en casa. Quizás haya sido el estilo de vida mediterráneo lo que me ha puesto en la onda perfecta para disfrutar de esta gran experiencia. Y es que Creta para mí es como el lugar en el que siempre he querido estar.